Y ahora vamos a conversar con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora. Buenas noches, doctora. Bienvenida a Punto de Referencia. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto muy grande aquí, escuchando toda la nota. Pues también nosotros queremos conocer un balance de toda esta estrategia. A mí me llama la atención, Leticia, y no sé cómo lo veas. Se toma en cuenta a las comunidades mexicanas, se le pide que sean partícipes de la defensa de ellos mismos, acompañados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también se hace como una especie como de responsable a los países de la región, de América Latina, pues para que acompañen estas acciones porque finalmente también serían afectados. ¿Cómo ves esto? Bueno, interesante esto que ahora agregas de los otros países, porque ha habido un énfasis que a mí me parece que es importante, porque políticamente además es una decisión, el hecho de que México está preparándose para en su momento recibir a las personas que fueran deportadas de Estados Unidos, que quiero ser muy clara con esto. Mira, quien está en una situación de deportación, digamos, inminente, es quien tiene ya un documento de salida de Estados Unidos. Es decir, que ya pasó por todo un proceso jurídico que lo llevó incluso tal vez a alguien se defendió en los tribunales, hizo una serie de apelaciones y al final perdió. Se calcula aproximadamente en 230,000 personas que están en esa situación de nacionalidad mexicana, Alberto. Y por tanto, ese sería ese grupo más vulnerable que hoy podría ir la policía sin mayor asunto y detenerlo y efectivamente seguir un procedimiento legal, eso también hay que decirlo, y es lo que alerta el canciller, que bueno, todo esto tiene que hacerse apegado a derecho y entonces sí ser regresado a México. Pero fuera de ahí hay como muchas categorías de personas que están en vulnerabilidad porque no tienen documentos, pero pueden seguir un trámite, apelar a partir de ese trámite. Hay situaciones que en Estados Unidos permiten que las personas argumenten que habría un sufrimiento extraordinario de sus seres queridos menores de edad que son ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, a veces funciona, a veces no, depende del caso, pero todo esto es importante de saberlo y sobre todo que a mí me parece muy importante el despliegue jurídico que se está llevando a cabo en los consulados mexicanos, porque es ahí, esa es la herramienta a partir de la cual los mexicanos podrán defenderse en aquel país y lo insisto, digamos, la migración tiene una, digamos, consecuencias al haber entrado sin documentos, pero no es en sí misma una pena de carcelaria, sino que tiene que ver con un procedimiento que por alguna otra razón se considerara que la gente está detenida, pero si no, eso se puede apelar. Entonces, estamos en un punto en el que las acciones que se están tomando desde México creo que van en la dirección correcta. Este despliegue jurídico del que hablaban, del que mencioné, esto otro que tú haces alusión a cómo México también empieza a establecer un diálogo importante con otros países con los cuales ya se ha hablado, pero en el entendido de que si México no va a recibir a sus nacionales, también tiene que haber una capacidad de diálogo inmediato para que, bueno, la gente, pues al final es la que está en medio, no sufra de manera excesiva, Alberto. No es la primera vez que hay amenazas de Donald Trump, ni tampoco de grupos que le apoyan, que son muy radicales, Leticia, y que se aprovechan de la información laxa que existe en el estadounidense común sobre lo que implica la migración en su propio territorio. ¿Hasta dónde, hasta qué punto lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ofrecer datos concretos del beneficio, uno, que dejan las personas mexicanas migrantes a la economía estadounidense y dos, el riesgo que implica perderlos, puede ayudar a por lo menos matizar un clima que también puede presentarse de hostigamiento, para no decir persecución, en contra de las personas migrantes mexicanas, Leticia? Me parece fundamental, o sea, dar la información que incluso en México no se conoce. Yo creo que ha sido un cambio también importante para valorar mucho más algo que es una experiencia histórica que nosotros tenemos hace ya mucho tiempo y que es este esfuerzo monumental de la gente que ha optado por vivir en un país como Estados Unidos para beneficio de sus familias. Y esto es ahora sí que con la pena, pero esto es resultado del neoliberalismo directamente, Alberto. Y por tanto, pues sí, hay una necesidad de resarcir esta deuda que hay con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Digo Estados Unidos sobre todo por el perfil de los paisanos que están allá, pero efectivamente esta información que debe ser dicha, que ayuda a entender mejor el proceso, entender a quienes radican fuera,
y que los estadounidenses, creo que esa es una información que hay que desplegar mucho más, pero con un elemento importante, no creer que eso es el suficiente argumento para convencerlos. Sobre todo a la base dura del trumpismo, a la misma hoy, digo, no hoy, pero que será eventualmente la presidencia, eso no los va a convencer. O sea, no importa que les va a costar, van a acabar pagando, digamos, la pérdida de mano de obra calificada, porque se ha ido estableciendo de una manera muy importante, la pérdida para las comunidades, el dolor incluso que puede causar al fracturar a las comunidades, no solo a los mexicanos, en general, digamos, las sociedades donde habitan. Bueno, ese elemento es importante, pero no es suficiente. Entiendo yo que tampoco están basando en eso la política, pero tenerlo claro, porque a esa base dura no importa lo que les digamos. Entonces, el punto acá sí es como que con esa información también nosotros valorar, y no solamente eso, sino que también poder revalorar a las personas que eventualmente regresen a México para que no ocurra lo que ha pasado durante por lo menos, te diría yo, una década, década y media, de cuando la gran deportación que inició con Obama. Y también quiero decir esto que es muy importante, Alberto. La deportación desde Estados Unidos a México no se ha detenido un solo día. Eso ha continuado, tal vez no en este anuncio espectacular, no en esta idea tan fuerte, tan burda que Trump maneja de que va a deportar a millones. Digo, esto a lo largo de 4 años vamos a ver qué va ocurriendo, pero insisto, ha habido un retorno muy doloroso, con muy poca comprensión de este proceso, y por tanto yo celebro enormemente un cambio en la estrategia, que la facilidad en hacer trámites, en que se dejen ya de cosas en las cuales no se permite, aunque se diga, digamos, obtener la doble nacionalidad de los hijos, hijas, que es una complicación tremenda, porque aunque se dispensó ya el trámite de la apostilla, por ejemplo, en la realidad es que no es cierto que se ha dispensado, y solamente Tlaxcala es el único estado que hasta hoy avanzó jurídicamente para que esto sea una realidad. Entonces, hay mucho que hacer del lado mexicano para realmente dignificar. Obviamente, insisto, yo celebro mucho esta estrategia de lo digital, yo te lo digo desde ahorita, eso es una revolución, porque al final de cuentas nos va a poner a todos, al país entero, en un momento en el cual esta facilidad de los trámites lleve a un punto en el que efectivamente las personas podamos hacer mucho más fácil esta relación con el propio Estado. Y déjame agregar de una vez una cosa. Ojalá ya consideren que los documentos de identidad jurídica oficial no pierdan vigencia, porque si no vamos a tener a la gente en 2, 3, 4 meses que va a necesitar sacar otra vez actas de nacimiento porque no les valen, por decir un ejemplo, no se las valen porque ya no tienen vigencia de acuerdo a muchos trámites que en nuestro país se hacen. Entonces, hay mucho que se puede hacer, creo que la creatividad está ahí porque la estamos viendo desplegada, e informar creo que va a ser central también para cambiar cómo vemos este tema, cómo recibimos y cómo apoyamos también a las personas que al final de cuentas quieran y puedan permanecer en Estados Unidos, pues ojalá que su ruta de vida sea la que prevalezca. Pues sí, porque la verdad es que esta situación que se vive ahora en Estados Unidos y también en México, pues es inédita, y ojalá que algún día también se llegue y que fructifique esta semilla que empezaría a sembrarse de la organización política de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Pero pues de eso podríamos hablar un poco más adelante. Leticia, si me lo permites, por lo pronto te agradezco mucho estos minutos en Punto de Referencia. Te lo agradezco mucho a ti, les mando un saludo. Bueno, ya pasó la Navidad, pero muy feliz año nuevo y estamos en contacto, Alberto. Seguiremos en contacto, claro que sí. Buenas noches.